Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y realmente le doy las gracias a Dios porque puedas estar con nosotros y puedas estar el día de hoy acompañándonos, y nuestro deseo es que puedas estar con otro grupo de personas a tu alrededor desarrollando un sentimiento de comunidad, poder ser tu vecino, tu familia y poder compartir un momento juntos, poder estudiar la palabra de Dios y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y quiero continuar una serie de estudios que realmente nos está retando, la palabra de Dios nos está retando a que podamos realmente creer en Dios. Y no es nada más este sentimiento de creer que Dios existe, sí creo en Dios, pero creerle a Dios, creer lo que Él dice, creer lo que dice su palabra, creer lo que hemos visto que Él ha hecho en la vida de otras personas o incluso en nuestra propia vida. Y si te hago esta pregunta, ¿qué es eso que tú estás esperando de Dios el día de hoy? Eso que tú estás creyendo que Dios hará, que estás creyendo en Él. Yo sé que en algún momento todos tenemos algo que estamos esperando, estamos creyendo de parte de Dios, pero lamentablemente muchas veces las circunstancias a nuestro alrededor hace que desenfoquemos nuestra fe, que desenfoquemos nuestros ojos de Cristo y tambaleamos y sentimos que nuestra fe se debilita o perdemos fe y hasta el punto de que dejamos de creer realmente que Dios puede hacer eso, creer de que Él puede hacer lo que hemos estado esperando. Y cuando estudiamos en la Biblia la vida de muchas otras personas que al igual que nosotros vieron la mano de Dios, que han visto el poder de Dios, llega un momento aún cuando ellos también tambalean, su fe se debilita, dejan de enfocar sus ojos en Él y llegan al punto de quizás hasta dejar de creer en lo que Dios había hecho en sus vidas. Y vemos que igual Dios hace algo en ese momento en sus vidas, les muestra que Él está al control, que Él está siempre ahí, como lo hace con nosotros, pero también va a ser de ánimo para nosotros el día de hoy, porque quizá tú estás atravesando un momento así. Y el día de hoy quiero hablarte de la vida de Pedro. Pedro era un discípulo de Jesús, alguien que vivió frente a frente, cara a cara, que vio con sus propios ojos lo que Jesús hizo, los milagros que Él hizo, no solamente en su vida, pero en la vida de otras personas a su alrededor. Podríamos decir que Él vio de primera plana, ¿no? Él vio de frente cómo Jesús obró lo que Él hizo. Y podríamos decir, bueno, él tendría una fe increíble, o sea, él cómo podría llegar a dudar de Jesús habiendo visto con sus propios ojos lo que Jesús hizo, pero lamentablemente nos damos cuenta que no es así. Vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en Mateo 26 al final de ese capítulo, los versículos 69 al 75. Algo sucede que es algo trágico, algo sucede que nos muestra que aún Pedro, siendo alguien que estaba con Jesús, que estuvo con Jesús, que unos versículos anteriores, antes de que Jesús fuera a ser arrestado, antes de que Jesús fuera detenido, él había prometido que siempre estaría a su lado, que daría su vida por él. Y vemos que lo apresan, lo llevan a ser juzgado, y en ese proceso lo están insultando, lo están golpeando, le están escupiendo, lo están condenando. Y yo creo que eso obviamente fue algo que le entró. Él no se esperaba de Jesús verlo en esa situación. Y vemos qué sucede, qué es lo que Pedro hace en el versículo 69 al 75, y lo vamos a leer el día de hoy en Mateo 26. Y dice que mientras tanto Pedro estaba sentado fuera en el patio, afuera donde estaban haciendo esto con Jesús. Y dice, y una sierva se acercó a él y le dijo, tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta que les dijo a los que estaban por ahí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento, ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro, y antes de que cante el gallo negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. Y nos damos cuenta que
Quizás has oído esta historia que Pedro niega 3 veces a Jesús. Ah, y no nos ponemos a pensar, ¿no? Muchas veces que quizás nos sucede a nosotros igual, ¿no? Si nos ponemos a ver lo que había sucedido en la vida de Pedro, había visto a Jesús, o sea, él sabía quién era el Mesías, era su rabino, era alguien su maestro que había aprendido, que hacía cosas milagrosas, pero verlo en esa condición de acusado, juzgado, bofeteado, escupido, condenado, yo creo que eso lo hizo entrar en temor por lo que iba a pasar con Jesús. Creó temor en él, le dio miedo aún de saber que él podía estar también asociado, porque podían también a él acusarlo, podían a él también incluirlo en la misma condena que Cristo, y pues eso creó cierto susto, lo asustó, ¿no? Creó este shock en su vida. Y podríamos decir que bueno, eso causó que él quizás dejara de confiar en Jesús, que en ese momento él olvidó lo que Jesús había hecho, el poder de Jesús. Había olvidado todo lo que él había hecho, no solo en su vida, pero en la vida de otras personas. Olvidó específicamente quién era Jesús, ¿no? Realmente la autoridad que él tenía, olvidó todo eso en ese momento. Y si somos muy honestos, yo creo que nosotros estamos igual. A nosotros nos sucede lo mismo. Olvidamos realmente esas cosas en esos momentos que estamos quizá en pánico, en circunstancias difíciles, en shock, ¿no? Olvidamos todo lo que Dios ha hecho. Olvidamos quién es Él en nuestra vida. Y ya cuando hablamos de Pedro experimentó varias cosas que él las vio y milagros personalmente que él experimentó. Yo no sé si tú recuerdas, pero en Lucas 5, los primeros versículos, menciona de una pesca milagrosa que sucedió en la vida de Pedro. Y vemos que entonces en esa historia dice que Jesús está enseñando a la orilla del lago. En eso ve que hay 2 balsas que están vacías, o que los pescadores están terminando de limpiarla. Entonces él se sube a una de ellas, y es la de Pedro precisamente, y le pide a Pedro que empuje la balsa un poquito más hacia la orilla, de la orilla, y empieza a enseñar. Y mientras tanto Pedro y los que estaban con él están limpiando las redes de toda una noche que no habían pescado nada. Y Jesús le dice a Pedro: ¿por qué no echas las redes en aguas profundas? Y Pedro le dice: bueno, hemos estado haciendo eso toda la noche hemos estado intentando pescar y no hemos pescado absolutamente nada, pero si tú lo dices, las vamos a echar. Yo creo que ahí aún Pedro todavía no sabía realmente quién era Jesús. Le creyó sin saber realmente quién era él o el poder que él tenía. Sí pudo percibir que era alguien de influencia, alguien que estaba enseñando, que tenía personas que querían oír lo que él estaba enseñando, y pues bueno, por eso lo hace. Y dice que cuando ellos hicieron eso, la historia dice que se llenaron las redes tanto de peces que se rompieron, y fue realmente una pesca milagrosa, una pesca maravillosa, que nunca habían experimentado esa abundancia de peces. Y a partir de ese momento entonces Jesús llama a Pedro a que lo siga y sea su discípulo. Y realmente esa primera interacción que él tuvo con Jesús fue algo espectacular, algo que nunca él había visto, ¿no? Y él experimentó eso. Él sabía quién era Jesús, había visto por primera vez un milagro suceder y quién lo había hecho, ¿no? Y cuando continuamos viendo la vida de Pedro, sabemos que Mateo capítulo 14 también menciona otra historia en la cual Pedro experimenta un poder milagroso en su vida y lo hace caminar sobre el agua. Y yo creo que tú has oído esa historia. Sabemos que Jesús envía a sus discípulos a que se vayan y que crucen el lago, y mientras tanto pues surge una tormenta y viene la tempestad, y los discípulos se asustan porque están en esa barca, y de repente en el medio de la oscuridad ven una sombra de alguien que está caminando sobre las aguas. Y Pedro viene y le dice, primero Jesús les dice que no se asusten, que es él. Y Pedro le dice: bueno, si eres tú, pídeme que yo camine también sobre el agua. Y Jesús lo invita a caminar en el agua, y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Y ponte a pensar realmente si tú estarías dispuesto a hacer eso. O sea, si tú confiarías en Dios a ese punto, tú le creerías a esa voz que te dice: soy Jesús, camina sobre el agua. Tú le creerías al punto de realmente lanzarte y caminar sobre el agua. Y vemos que Pedro lo hace, y él empieza a caminar sobre las aguas, pero de repente él vio el viento. O sea, de repente él vio la tempestad, de repente él vio esas olas que causaron temor y miedo en su vida, y empezó a hundirse, y le dice: sálvame. Y Jesús inmediatamente lo salva, y no le dice: Pedro,
¿por qué no tienes fe? No le dijo, Pedro, qué falta de fe la que tienes. Simplemente le preguntó, ¿por qué dudaste de mí? ¿O por qué dudas de mí? En otras palabras, cuando él se lanzó, él tenía sus ojos puestos en Jesús, él estaba creyendo en la palabra de Jesús, estaba creyendo en Jesús, que porque él le había dicho, él podía hacerlo. Pero de repente él quitó su enfoque de eso. Vio las circunstancias, vio lo que estaba ahí, entonces su enfoque cambió y empezó su fe a debilitarse. Y es en ese momento que él empieza a hundirse. Y vemos entonces que igual nos pasa a nosotros. Vemos las circunstancias, vemos quizás lo grande de las olas que nos están agotando, que generan temor, y dudamos realmente si Dios está a nuestro lado, dudamos si Él está con nosotros. ¿Estamos creyendo realmente en Dios en cada área de nuestra vida? No solo en las áreas lindas y hermosas y buenos momentos que pasamos, pero también estamos creyendo en Él, que Él está allí en esos momentos difíciles, en esos momentos de dificultad. ¿Crees que tú podrías realmente hacer lo que Pedro hizo? O sea, vemos que él experimenta otro milagro. Había visto y vio muchos milagros que él hizo en la vida de otras personas, como él sanaba a cojos, le recobraba la vista a ciegos, pero él experimentó eso en su vida personalmente. Vemos una pesca increíble, luego él camina sobre las aguas. Mateo 17 también nos dice de otra historia, de algo que él experimenta a primera plana, y que esto es bastante peculiar, que él encuentra una moneda de plata en la boca de un pez. Y esta historia relata que Jesús va a Capernaum y llegan con Pedro a este lugar, y los cobradores de impuestos van y le preguntan a Pedro, bueno, ¿tu maestro no paga impuesto al templo? ¿No le están pidiendo que él pague estos impuestos que todos debían de pagar? Y bueno, Jesús le dice a Pedro, mira, no los vamos a ofender, vamos a pagar el impuesto que ellos están pidiendo. Y manda a Pedro a que vaya y tire un anzuelo a un lago, y le dice, el pez que vas a sacar, de la boca vas a encontrar una moneda de plata, entonces paga el impuesto por nosotros con esa moneda. Y Pedro va y hace eso, él pesca y saca un pez, y de la boca del pez hay una moneda de plata. Yo no sé cuántos de ustedes han pescado antes y esa ha sido su experiencia. ¿Cuántos realmente pueden decir, sí, eso me ha pasado, me pasa constantemente, yo pesco y empiezo y hay dinero en el pez? No. Bueno, yo creo que si eso te llega a suceder, dirías, bueno, esto es un milagro, porque realmente eso no pasa. O sea, eso fue algo que nuevamente Jesús le está mostrando y está animando a Pedro a que crea en él. Y Pedro entonces experimenta cantidad de milagros, hasta incluso sana a su suegra, y yo no sé si eso era algo que él quería o no quería, pero bueno, la sana, ¿no? Y vemos que él experimenta entonces milagros en su vida. Él experimentó la mano milagrosa de Jesús en su vida, él experimentó y vio los milagros que Jesús hizo con la vida de otras personas. Y quizás si tú te pones a analizar tu vida, tú también puedes darte cuenta y puedes ver lo que Jesús ha hecho, lo que Dios ha hecho en tu vida, las cantidades de veces que Él ha obrado en tu vida de una manera milagrosa, que ha provisto, que te ha sanado, o quizá lo has visto en la vida de otras personas. Si hacemos memoria, yo creo que sí podemos reconocer e identificar esos momentos, ver realmente el poder de Dios en nuestra vida, pero trágicamente en esos momentos de dificultad, en esos momentos de angustia, cuando vemos esas olas azotando nuestras vidas, olvidamos realmente eso, olvidamos lo que Dios ha hecho, olvidamos quién es Dios, y de alguna manera nos hace entonces dejar de confiar en el hecho que Él está ahí, dejamos de creer que Dios está con nosotros y no confiamos, no creemos realmente que Él está ahí. Nuestra fe entonces se enfoca en otras cosas, nuestra fe se va en otra dirección, y quizás empezamos a confiar más en el dinero que tenemos, o empezamos a confiar más en el trabajo o la posición que tenemos, y ahí es que se va nuestro enfoque, ahí se va nuestra confianza, ahí se va nuestra fe. Dejamos de creer en Dios y confiamos más en eso, o en tu propia seguridad de poder tú definir y tener el control de tu vida, o en lo que puedes o no hacer, o en tus habilidades. Tu fe va y te enfocas en lo que tú puedes hacer físicamente y de eso te vales, o es en otra persona, que dependes de otra persona, pero dejamos de creer en Dios, dejamos de creerle en lo que Él puede hacer, y vemos que nos pasa exactamente lo mismo que le pasa a Pedro, o que le pasó a Pedro. Olvidó quién era Jesús, olvidó lo que Él había hecho, a pesar
de que había experimentado el poder de Dios, al igual que nosotros, que experimentamos el poder de Dios, que vemos la mano de Dios y su provisión en nuestra vida, pero en esos momentos olvidamos lo que Él hace, olvidamos, y en este caso con Pedro, él olvidó lo que él había dicho y le había prometido, es más, a Jesús unos versículos anteriores, que Jesús le dice que iba a llegar el momento en el que él iba a ser traicionado y que lo iban, y ahorita vamos a leer ese pasaje, pero ahí Pedro le dice, no, yo nunca lo voy a hacer, yo nunca te voy a negar, nunca, si tengo que morir voy a morir, y eso es lo que dice. Leámoslo juntos en el versículo, ahí mismo en Mateo 26, pero del versículo 31 al 35. Dice que en el camino Jesús les dijo, esto era a sus discípulos, esta noche todos ustedes me abandonarán. Porque las escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Entonces vemos que Pedro hasta olvidó lo que él mismo había dicho, que seguramente nos pasa a nosotros, olvidamos todo lo que le decimos y prometemos a Dios. O prometo que voy a hacer esto, Señor, cuando tú hagas esto, yo prometo que haré o no haré estas otras cosas. Y bueno, Dios lo hace, quizás decimos o pensamos que lo vamos a hacer, pero en eso sucede algo, sucede una circunstancia, sucede un problema, sucede una lucha, algo en tu vida en lo cual olvidamos quién es Dios, olvidamos su poder, dejamos de creer en Él y olvidamos lo que decimos, lo que acabamos de decir. ¿Qué es lo que sucedió con Pedro? Porque sabemos, como lo leímos al principio, cuando en el versículo 74, ahí en Mateo 26, que Pedro, cuando lo acusaron la tercera vez de decir que él era uno de los que andaban con Jesús, él dijo que me caiga una maldición si les miento. Y yo me pongo a pensar realmente qué misericordioso es Dios que no sucedió eso en su vida. Porque que me caiga una maldición si les miento, él estaba mintiendo. Mas sin embargo Dios tuvo aún ahí misericordia de él. Le dice, no conozco al hombre, inmediatamente dice que el gallo cantó y ahí él se recordó las palabras de Jesús, que antes que cante el gallo me negarás 3 veces que me conoces. Y entonces él se va llorando amargamente. Yo creo que él se pudo haber sentido de lo más bajo que uno se puede sentir, de haber traicionado, de haber quizás defraudado a alguien a quien amaba, porque él amaba a Jesús. Y quizás tú te identificas también con ese sentimiento. Le acababa de decir que nunca lo iba a negar, que si es más, él estaba dispuesto a morir por él, y aquí vemos que no sucedió eso. Ese temor, esa angustia, esa circunstancia, él hizo que él dejara de creer en Dios, de creer en Jesús, en su poder. Él olvidó quién era, olvidó lo que había hecho, olvidó lo que había dicho y se siente mal. Y realmente yo creo que ese miedo que él experimentó es algo que nosotros lo conocemos muy bien. Ese temor, esa incertidumbre, esa desesperación, esa falta de esperanza. Te sientes que ya el mundo se acabó, que no hay nada más. No, en esos momentos quizás es cuando nuestra fe llega al punto de realmente debilitarse y dejar de creer que Dios aún está ahí, que Dios tiene poder, que Él puede hacer algo en nuestras vidas. Y podríamos haber pensado, bueno, después de todo lo que Pedro, o sea, todo lo que había hecho, y llegar a este punto, y después de haber negado a Jesús y de haber hecho lo que Él hizo, yo creo que eso era el final, ¿no? Para Pedro. Él no podía, o sea, había ofendido a un punto a Jesús. Dejar de creer en Él de esa manera, traicionarlo. Yo creo que pensaríamos, bueno, eso es el final para Pedro. Ya no hay nada más que Él va a poder hacer. No hay remedio en la vida de Pedro. Quizás él mismo diría, no merezco ser usado por Jesús. No merezco ni siquiera ser llamado su amigo. Yo fallé. No confié en Él. Quizás tú también puedas sentirte igual el día de hoy, porque quizás has llegado a sentir ese mismo sentimiento de sentir que por lo que tú has hecho o por tu falta de fe, que tú no puedes realmente tener el privilegio de ser usado por Dios de esa manera. Quizás piensas, has visto la mano de Dios, has visto cómo Él ha hecho cosas grandes en tu vida, en la manera quizás que Él
te llamó a ser un hijo o una hija de Él y cómo Él te ha provisto, cómo Él te ha sanado, lo que Él te ha dado paz, te ha dado consuelo, te ha dado fortaleza. Y en un momento de dificultad quizás dejamos de creer, nuestra fe se debilita y pensamos ya no tengo una oportunidad más, no tengo derecho a ser usado por Dios, no tengo derecho a ir a Dios. ¿Cómo voy a dar la cara delante de Dios después de eso? Pero sabemos que eso no es lo que Jesús quiere para nosotros, no es lo que Jesús quería en la vida de Pedro tampoco. Él quiere que confiemos en Él, más bien quizás Él usó eso como una oportunidad para hacer crecer la fe de Pedro. Y vemos que después que nosotros sabemos la historia, entonces Él llegó, murió, fue crucificado, pero al tercer día dice que Él resucitó. Y después de resucitar, Él se le aparece nuevamente a sus discípulos en 3 diferentes ocasiones. Y en una última de esas ocasiones, Él les está comisionando, los está mandando a todos sus discípulos, incluyendo a Pedro. Él los está mandando que vayan por todo el mundo y que hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que recuerden que Él estaría con ellos siempre hasta el fin del mundo, y les da ese mandato a todos, a pesar de que todos lo abandonaron, como Él lo había dicho en Mateo 26, unos versículos antes de que lo fueran a apresar. Él les había dicho, me abandonarán, ¿no? Pero a pesar de eso, como el día de hoy quizás tú estás en esa situación, a pesar de eso el día de hoy todavía Él te está dando esta oportunidad, te está comisionando, te está afirmando como un hijo, como un discípulo, para que hagas discípulos. Y le dice a Pedro específicamente que él iba a ser un pilar, que iba a ser alguien importante en el cual él iba a edificar su iglesia. Y también sabemos que 50 días después de la resurrección de Cristo, se celebraba lo que es el día del Pentecostés, y en Hechos 2 vemos esa historia, y ese día eran técnicamente 7 semanas, una tradición judía que traían los primeros frutos de las cosechas, en las cuales celebraban también la entrega del Torá, que era la ley de Moisés cuando Dios les había dado su ley. Entonces ellos celebraban ese momento, traían cosechas a Dios, y era una reunión en las cuales entonces todos los judíos se reunían, y ahí en Jerusalén venían de todas partes peregrinos judíos que vivían en otros lugares, que también habían aprendido otro idioma, y que venían personas con ellos y que estaban en ese lugar reunido, y dice que ahí fue donde empezó la iglesia, ahí fue donde Dios entonces decide enviar al Espíritu Santo para que pueda empoderar a los discípulos y así poder expandir y hacer crecer a su iglesia. Y sabemos que estaban entonces ahí los discípulos. ¿Y a quién crees que Él va a usar para que pueda realmente empezar la iglesia? ¿A quién crees que fue? A ese discípulo que no falló, a ese discípulo que nunca dejó de creer, a ese discípulo que siempre fue fiel, que era el mejor portado. Estoy seguro que tú ya sabes la respuesta. Sabemos que estaban todos reunidos, y dice que de repente se escuchó un trueno fuerte, y de repente entonces los discípulos empiezan a hablar y a enseñar, y lo sorprendente es que estos extranjeros, estas personas, entendían lo que ellos estaban diciendo en su propio idioma. Ellos estaban entendiendo en cada uno de sus diferentes idiomas que los discípulos estaban enseñando, y vemos que esa fue la llegada del Espíritu Santo en ellos. Y entonces muchos pensaban que los discípulos estaban borrachos, y Pedro entonces se para, y él dice que él empieza a decir que no, que recuerden que eso iba a suceder, y les empieza a decir y a compartir del Evangelio de Cristo. Y en el versículo 40 de Hechos 2 dice que Pedro siguió predicando por largo rato, y dice que le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Y el versículo 41 dice que los que creyeron en Pedro, dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese día como 3,000 en total. Nos damos cuenta que ese discípulo que en algún momento traicionó, que negó, dejó de creer en Dios, dejó de creer en Jesús, olvidó quién era Él, olvidó lo que había hecho en su vida, olvidó el poder que Él tenía, olvidó quién era, lo había negado, y que quizás se sentía que Él no merecía ser usado, no merecía ser asociado con Él. Vemos que Jesús lo invita, lo reafirma y le dice: no, yo voy a hacer algo maravilloso a través de ti, y hace que vaya y empiece
lo que hoy nosotros vemos que tenemos la oportunidad de ser parte de la iglesia global de Cristo Jesús. Cuando somos seguidores de Cristo, cuando oímos el mensaje y lo aceptamos, nos convertimos en su iglesia, en hijos de Dios, ser parte de la iglesia, y nos damos cuenta que Él usó entonces a Pedro a pesar de haber dejado de creer, a pesar de que su fe se debilitó, a pesar de que Él lo había negado, y le dio la oportunidad y lo invitó a ser parte de un plan y una historia maravillosa que nosotros hoy conocemos. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar en tu vida, quizás en qué situaciones de la vida tú te han hecho sentir y has dudado de Dios. Quizás qué estás tú atravesando el día de hoy que te hace dudar del poder de Dios, que te hace dudar que Él está ahí, y dejas de creer en Él, dejas de creer en el hecho que Él está a tu lado, aunque estamos en medio de la tormenta, aunque estamos en medio de olas que nos abruman. Él está allí y nos está diciendo y recordando que no debemos de temer. ¿Cómo puedes hoy fortalecer tu confianza en Dios cuando enfrentas estas situaciones difíciles y temerosas en tu vida? Yo el día de hoy quiero animarte a que recordemos esta historia y que recordemos que estos hombres que hicieron cosas maravillosas, que fueron usados por Dios en gran manera, también en algún momento en su vida dudaron, en algún momento en su vida su fe se debilitó al punto que quizás dejaron de creer en Dios en la manera que Él esperaba, como nos sucede a nosotros hoy, pero eso no tiene que ser el fin para nosotros. Podemos realmente venir a Él, arrepentirnos y poder dejar y poner nuestra confianza en Él nuevamente el día de hoy. Yo quiero animarte a que continuemos creyendo en Dios, porque Dios es un Dios fiel. Él es un Dios poderoso y Él tiene un plan y Él tiene un perfecto plan para cada uno de nosotros, y Él sabe lo que sucede en nuestra vida y es para bien. Todo es para que vaya conforme al plan y al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, y el día de hoy quiero animarte. No importa lo que estés atravesando en tu vida el día de hoy, a que continúes fielmente creyendo en Dios, confiando en Él, sabiendo que Él va a hacer las cosas en su tiempo, pero que Él las va a terminar, porque lo que Él empieza a hacer, esa obra que Él empieza en tu vida, Él la va a terminar. Así que, y en donde tú estás el día de hoy, quiero que tomes un momento, que reflexiones realmente. Piensa, quizás has dejado de creer en Él, quizás has dejado y tu fe se ha debilitado. Considéralo, piénsalo y realmente ven y pon tu confianza nuevamente en Él. Cree que Él está a tu lado, confía que Él va a hacerlo, y verás que realmente Él no te va a fallar, porque Él no falla. Y vamos a ver realmente cómo Dios, este mismo Cristo que obró en la vida de Pedro, va a obrar en cada una de nuestras vidas. Señor Jesús, te doy gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso, eres un Dios verdadero. Gracias, Señor, porque sabemos de que en ti podemos confiar, porque en ti podemos depositar nuestra esperanza, porque en ti podemos depositar nuestra confianza, y saber que podemos estar anclados en medio de la dificultad, en medio de los problemas, podemos estar anclados firmemente en ti. Señor, gracias porque tú hoy nos recuerdas a través de estas historias y de estos hombres que tú usaste, Señor, hombres y mujeres imperfectos que en algún momento fallaron, en algún momento quizás su fe se debilitó y dejaron de creer y poner su confianza en ti, pero a pesar de eso, Señor, tú hiciste cosas grandes a través de ellos, como el día de hoy nos estás animando a nosotros y nos estás recordando que tú estás ahí, que tú estás de nuestro lado, que tú estás allí y estás obrando, y que deseas fortalecernos y que deseas realmente llevar a cabo ese plan en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor, porque a pesar de que nosotros en algún momento quizá dejamos de creer en tu poder, de poner nuestra confianza y nuestra mirada en ti, tú no nos rechazas, tú no nos haces a un lado, pero tú nos invitas a volver nuevamente a ti, a poder confiar en ti. Señor, yo te pido que el día de hoy, quien esté oyendo o viendo este video, Señor, que tú puedas realmente fortalecer su fe, que esa confianza pueda ser nuevamente fortalecida, Señor, y puedan continuar en el camino de la vida, sabiendo que tú estás con ellos. Padre, te damos a ti toda la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero que recuerdes que el enemigo desea evitar que realmente pongamos nuestra confianza en Dios.
y nos hace ver las olas, nos hace ver esa tormenta. Pero el día de hoy yo te animo y te reto a que dejemos de ver y poner nuestra mirada en eso, pero que pongamos nuestros ojos en Cristo, que recordemos que Él está a nuestro lado, que Él nos sostiene en su mano, que Él está allí y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.